Ya, sí, pero dime, ¿de cuál es el nombre? ¿Ah? Láctico glutamate, ya. ¿Te soplaron o leí o estudiaste? Ya. Ya. Y entonces nosotros alcanzamos a ver la semana pasada solamente el primero del ATP fosfocreatina, ¿no es cierto? Y vimos sus características. El primero que es aláctico, ¿no es cierto? Y vamos a ver ahora el otro anaeróbico, porque los anaeróbicos son dos, que es este que produce ácido láctico, que se llama glucolítico. Hay otra taguilla, como el glucolítico anaeróbico láctico, ¿ya? Porque ahí viene la inclusión de su producto ácido láctico. Ya, entonces, en la misma dinámica que lo vimos la semana pasada, vamos a ver de que acá el sustrato es glucosa y glucógeno. Belén, ¿cuál es el sustrato del anterior, del que dijo el anterior? ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál? Fuerte. Trifosfato cerca. ¿Cuáles eran los sustratos del anterior? La fosfocreatina, el ATP y la fosfocreatina, ¿ya? Unidades más fundamentales, por lo tanto, era el anterior. Era un sistema o una ruta energética rápida, porque ya el ATP está listo, está disponible para usarlo. ¿Ya? Y la fosfocreatina era el ayudante que proporcionaba fosfato para que se fuera el ATP fosforilando para generar nuevamente ATP, entonces estaba disponible rápidamente. Este sustrato es un poco más complejo, por lo tanto, tiene que degradarse para poder llegar a ATP, por lo tanto, demora un poco más, ¿ya? Este se produce en el citoplasma. El anterior, ¿dónde se producía, María Paz? Bruno, ¿dónde se producía el anterior? El que vimos la semana pasada. Este se produce en el citoplasma. El anterior, el fosfocreatina. No. Oscar, ¿dónde se producía? Ahí mismo, por el citoplasma. El único que se produce en la mitocondria es el oxidativo, el aeróbico. Por lo tanto, el anterior y este se producen en el citoplasma. En el otro había una enzima principal, acá hay muchas enzimas porque hay varias reacciones. Recuerden que las enzimas son proteínas que catalizan, aceleran las reacciones. Y entonces, como hay muchos productos que se van a ir generando, entonces hay muchas enzimas que van a participar, ¿no es cierto?, de esta ruta energética que es anaeróbica y lactasa. Nosotros vimos en la semana pasada que había algunos conceptos. El pic de producción de ATP tenía relación con en qué momento, desde que se inicia la contracción o el movimiento, se produce la máxima producción de ATP. Después de los 30 segundos a un minuto, por lo tanto, tiene una potencia energética media, ya se demora un poco más. El otro era los pocos segundos. Este se demora un poco más para tener su máxima producción de ATP y en el caso del anterior es mucho más rápido, ¿ya? El límite de producción de ATP es cuánto tiempo va a poder mantenerse generando ATP. Este de 1 a 2 minutos también tiene una capacidad energética media. El anterior se quedaba más tiempo generando ATP o menos tiempo generando ATP. Jennifer, que está entretenida chateando. El otro se permanecía más tiempo produciendo ATP o menos, el que vimos la semana pasada. ¿Ven? Aquí viene a chatear. ¿Qué en la casa chateando? ¿Cuánto? ¿Más o menos? Menos, porque el anterior era tener una capacidad energética, ¿no es cierto?, mucho más bajita, porque podía mantenerse por muy poquito tiempo. Si bien era rápido, al tiro, podía mantenerse poco tiempo, ¿no es cierto?, mientras la fosfocreatina le prestaba los fosfatos, mientras la fosfocreatina le prestaba los fosfatos, podía mantenerse, pero la fosfocreatina también era acotada, también se terminaba, por lo tanto, poquito tiempo. Esta puede mantenerse un poco más, por eso tiene una capacidad energética media, porque la anterior tenía una capacidad energética baja, tenía una alta potencia y una baja capacidad energética. Este está en medio de los dos, ya en su potencia energética
capacidad energética, ¿ya? El lactácico es medio en ambas características que vimos la semana pasada. Tiempo de regeneración, ¿cuánto tiempo va a demorarse para que los sustratos energéticos, que son los que proveen finalmente la ATP y la energía, vuelvan a estar disponibles para ser utilizados? De 24 a 48 horas, y esto tiene relación. ¿Cuál era el sustrato, Jimmy, acá? En esta ruta. Renato, ¿cuál era el sustrato? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Glucosa ahí, Juan Pablo? Glucógeno. Glucosa y glucógeno. La glucosa y el glucógeno vienen de los alimentos, ¿ya? Por lo tanto, 24 a 48 horas, o sea, dependiendo de los alimentos que consumamos y del descanso que tengamos, porque si consumo alimentos y me estoy haciendo ejercicio, voy consumiendo y utilizando, consumiendo y utilizando. Entonces tiene que ver un poco con la carga de alimentos que demos, con el descanso, ¿no es cierto?, que tengamos para que se pueda restituir el glucógeno muscular, ¿no es cierto?, a través de esta vía alimenticia. ¿Bien? Sistema aeróbico oxidativo. Sistema aeróbico oxidativo. Jennifer, ¿este dónde se realiza? ¿En el citoplasma o en la mitocondria? Jennifer, Jennifer. Mira, justo cuando dije eso, la gente estaba peleando. ¿Dónde? En la mitocondria. Estoy buscando. Y Kimberly, ¿este es el único que se realiza en la mitocondria? Sí. Creo que era un PDF o un Word. Este es el sistema aeróbico, este es el rey del ejercicio saludable, porque cuando nosotros hablamos de ejercicio saludable, generalmente hablamos de trabajo aeróbico, ¿ya? Acá tenemos varios sustratos, tenemos la glucosa, el glucógeno, los ácidos grasos, las proteínas, ¿ya? O sea, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, ¿ya? Y ruta metabólica es mucho más lenta porque ya parte de moléculas más complejas que se demoran mucho más en degradar para generar ATP, ¿ya? Por lo tanto, tienen que entrar a estructuras como ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones para poder generar el ATP, que es lo que nosotros necesitamos. Lugar de reacción la mitocondria, la enzima principal, muchas enzimas acá, porque tienen que ver con todos los precursores que se van generando en cada uno de los ciclos y todas las enzimas que se necesitan para degradar los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Pic de producción de ATP, este es el que tiene la potencia más baja porque es el que se demora más tiempo, porque el sustrato es mucho más complejo, por lo tanto me demoro mucho más en degradarlo. Sin embargo, tiene una capacidad energética alta porque puede mantenerse por muchas horas, ¿ya? Muchas horas, tengo mucha reserva y mucha capacidad de mantener esta ruta metabólica, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. ¿Cuánto se demora en regenerar? Parecido al anterior, porque tiene que ver por la vía alimenticia, podría demorarme incluso semanas en poder restituir completamente las reservas. Y además de restituir las reservas y los sustratos metabólicos, tengo que restituir también las enzimas y toda la maquinaria enzimática que en esta ruta es donde hay más enzimas que restituir, ¿ya? Entonces, si lo comparamos con los otros sistemas, es el que tiene menor potencia energética, pero mayor capacidad energética. O sea, el que se demora más en generar ATP, pero es el que puede mantener el ATP por más tiempo. Acá tenemos un cuadro súper gráfico de todo lo que hemos hablado: el anaeróbico aláctico, el anaeróbico láctico y el oxidativo o aeróbico. Los sustratos: en el primero tenemos la ATP fosfocreatina, en el segundo la glucosa y el glucógeno muscular, y en el tercero el hidrato de carbono, las grasas y las proteínas como sustrato. ¿Dónde se realizan los dos primeros en el citoplasma? El aeróbico en la mitocondria. Las enzimas, fácil porque tenemos solamente dos precursores, ATPasa y creatinfosfokinasa, y en cambio los otros dos participan más precursores, hay más enzimas. Acá están los ciclos, pero dentro de estos ciclos hay muchas enzimas. La potencia energética, rápido, ¿cierto? Tiene una alta potencia energética.
En cambio, el segundo, que es el láctico, recuerdo que tenía media las dos, tanto en la potencia como en la capacidad energética, y el aeróbico una baja potencia, se demora mucho en liberar finalmente un ATP. Sin embargo, al revés, en el aláctico tenemos una baja capacidad y en el aeróbico tenemos una alta, porque puede mantener por más tiempo esta producción de ATP y disponibilidad de ATP. El peak, 5 a 10 segundos, 30 a 1 minuto, 2 minutos, ya que se relaciona con la potencia energética. El límite de producción, que se relaciona con la capacidad, 20-30 segundos el láctico 1 a 2 minutos y el oxidativo muchas horas. Y el tiempo de regeneración, 3 a 5 minutos, 25 a 48 horas, 24 a 48, y el otro también, o semanas, porque hay que restituir toda la maquinaria energética. ¿Dudas, consultas por esto? Podemos hacer consultas de ahí para que sigamos. Porque vamos a entrar a un tema ¿cómo se llama el señor que está al lado del Bruno? Para preguntarle que el Bruno no es el nombre. Renato. ¿Para qué sirven los músculos? Fuerte y claro. Para la estabilidad del cuerpo y ¿Para qué? la estabilidad del músculo esquelético. Para la estabilidad del músculo esquelético. Para la estabilidad del esqueleto y el movimiento del. Ya, para estabilidad del esqueleto y movimiento de él. Bien, ¿para qué sirve los músculos? Lo mismo de él, sí, para estabilizar, para movilizar, ¿ya? ¿A quién se le ocurre otra acción que tienen los músculos? Sí, pero una que sea como más importante. ¿Eh? Ya. Los músculos, no solamente, nosotros clásicamente sabemos que sirven para la locomoción, ¿no es cierto? Que permite que nos transportemos. También, pero el de la segunda prueba. Sí, No encontré el del primero. me acuerdo que había uno que era un PDF. No, vos, la miaquina es de la primera. Esto es lo último de la primera. No encontré el primero. Profe, esta es la última materia para la primera prueba, ¿cierto? Esta es la última de la Muchas gracias. Ya. Mientras soluciono esto, que se quedó pegado el computador. El músculo, ustedes conocen otras funciones más, pero le vamos a agregar, de ahí se van a recordar. Le vamos a agregar una función más que tiene que ver y actuar como, voy a cerrar esto, tiene un efecto endocrino también. Endocrino, no sé ustedes qué tiene que ver los músculos con el efecto endocrino. Bueno, el músculo es capaz de generar hormonas. Y lo que vimos recién, la endocrina, tiene que ver con hormonas que liberan los músculos y los hacen gracias a las contracciones musculares.
Igual como que no. Cualquier pregunta se va a hacer. Ya, voy a pasarla por acá. Ya, entonces, fíjense que los músculos no solamente para lo que dijo, ¿cómo se llama? Renato, que era como estabilizador para el sostén del aparato esquelético y para la moverse, ¿no es cierto?, para la movilización, sino que también vamos a considerarlo como un órgano endocrino, ¿ya? Y produce muchas hormonas, y estas hormonas se van a llamar mioquinas. Se las presento porque estas hormonas van a fundamentar muchas veces nuestro trabajo en el caso de pacientes con algunas enfermedades o alteraciones, y que nosotros vamos a decir, lo que pasa es que el ejercicio libera ciertas sustancias que se llaman mioquinas, que vamos a conocer cómo se llaman, y gracias a ellas nosotros actuamos sobre estos problemas de salud que tienen las personas. ¿Ya? Entonces, el músculo como órgano endocrino, habían otras funciones más que tenían que ver con el músculo, como también, ¿no es cierto?, genera calor. Acuérdense que los músculos cuando empiezan a trabajar hay una mayor vascularización, mayor flujo de sangre hacia esos sectores, lo que hace que haya un aumento de calor en la zona. Por lo tanto, hay un papel fundamental en la homeostasis metabólica. Es un órgano receptor de insulina. Recuerden que en el músculo, ¿no es cierto?, se recibe la insulina, que es la llave para abrir la entrada a la célula muscular ¿de qué cosa? ¿Qué es lo que hace la insulina? Que es la llave que abre para que el canal para que un canal, para la redundancia, se abra y entre. ¿Quién entra? La insulina es la amiga de quién? ¿De qué? ¿Fuerte? No, de la glucosa. Ya. La insulina es la amiga de la glucosa, y la glucosa no puede entrar, ¿no es cierto?, no puede entrar al vaso dentro de una célula muscular, el vaso sanguíneo, no puede entrar a la célula muscular, perdón, si no hay alguien que le abra la puerta, ¿ya? Y la glucosa no se abre la puerta sola, es la insulina que le abre la puerta a la glucosa, pero no se la abre directamente. La insulina se relaciona con un receptor y hace match, ¿no es cierto?, con este receptor, y este receptor envía una señal para que una proteína que está en la membrana se abra y la glucosa entre. Sale del vaso sanguíneo y entra a la célula muscular y es utilizada. Si yo tengo problemas con la insulina, que la insulina, o no tengo insulina porque hay un problema del páncreas, o la insulina es deficiente, porque a veces la insulina es deficiente y se junta con un receptor, pero el receptor no la pesca y no hace match. La insulina va para allá, pero el receptor no le hace caso. Entonces no se va a abrir este canal y la glucosa no va a entrar. ¿Y qué pasa si la glucosa no puede entrar a la célula muscular? ¿Dónde se queda? ¿Dónde? En la sangre. ¿Y qué pasa si se empieza a llenar la sangre de glucosa? Diabetes. Aumenta la glicemia, ¿no es cierto?, la cantidad de azúcar en la sangre se ve aumentada y es lo que se conoce como diabetes, ¿ya? Entonces ese rol también es muy importante, esto se produce en el músculo. El músculo, otra cosa importante, el músculo es que oxida las grasas. Cuando usted quiere bajar de peso y va a hacer ejercicio al gimnasio, ¿ya?, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, muscular, y son los músculos los que van a utilizar las diferentes reservas energéticas, que la primera que se utiliza, ¿cuál es? Los carbohidratos, muy bien. Y luego que ya se me agotaron los carbohidratos que siempre andan circulando, entonces tengo que echar mano a aquellos que están reservados y guardados. Entonces ahí echo mano ¿a quién? A las grasas, ¿ya? Y entonces es el músculo el responsable de esta grasa oxidarla, degradarla para que finalmente sea utilizada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos varias funciones de los músculos, además de esta nueva, que tiene que ver con una función endocrina y activa,
y esta función endocrina se relaciona con la liberación de estas hormonas y esta liberación se da solo a través de la contracción muscular. ¿Ya? Avanzando más, se ha podido definir que hay algunos ejercicios específicos y algunas en relación a intensidad del ejercicio, duración del ejercicio, que estarían dirigidas para estimular cierta funcionalidad, como puede ser acción sobre el sistema inmune, que es como lo que se ha revelado últimamente, donde el ejercicio también tiene acción sobre el sistema inmune, teniendo en cuenta que el ejercicio tiene características especiales, para actuar sobre el sistema inmune, en relación a la intensidad y la duración. Efectos de la mioquina, y vamos a empezar a conocer a las mioquinas más importantes, no significa que estas sean las únicas, pero son las más conocidas y que tienen efectos como más trascendentales. La interleucina 6 o IL-6, ya en el tejido adiposo es capaz de incrementar la lipólisis, o sea, romper las moléculas de grasa. Y además mejora la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo. En el hígado aumenta la glucogenólisis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa, ¿ya? Y en el músculo esquelético mejora la sensibilidad a la insulina, ¿ya? Por lo tanto, si el músculo es más sensible a la insulina, ¿qué va a pasar? Va a entrar más glucosa y entonces voy a evitar la diabetes, ¿no es cierto? El aumento de la glicemia. Y además, en el músculo se produce estimula la glucogénesis, que es el paso al revés, de glucógeno a glucosa para ser utilizado. Recuerden que el glucógeno es una molécula más compleja que la glucosa. La isoleucina 6 también tiene una relación con el ejercicio importante, porque se ha descubierto que cuando uno hace una sesión de ejercicio, no está especificado qué tipo de sesión, la duración o la intensidad, sino que una sesión de ejercicio, han encontrado que esta isoleucina aumenta 100 veces su concentración, ¿ya? Por lo tanto, 100 veces todos los efectos que ahí vemos que tiene la isoleucina C. La isoleucina C es de las más importantes. Resumen de la interleucina C. En el tejido adiposo incrementa la lipólisis y mejora la sensibilidad a la insulina. En el hígado aumenta la glucogenólisis y en el músculo aumenta la glucogénesis y la sensibilidad a la insulina. ¿Ya? Funciones de la mioquina IL-6. Interleucina 8, esta es otra también conocida como IL-8. ¿Ya? Acá, esta se libera principalmente con ejercicios del tipo fuerza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la microvascularización muscular, ¿ya? Aumenta la vascularización en el músculo. Y además, esto contribuye a disminuir la resistencia periférica. Si hay un vaso, ¿no es cierto?, que está contraído y que provoca una resistencia, y esta resistencia se disminuye, va a significar de que disminuye la presión arterial, porque cuando está contraído hay mayor presión. Si este vaso se relaja, entonces va a haber menos presión y por lo tanto va a llegar más sangre a todo el sector, en este caso a nivel del músculo. ¿Ya? Esa sería la función relacionada con ejercicios principalmente de fuerza y de la interleucina 8. Aumenta la microvascularización en el músculo, por supuesto. Disminuye la resistencia vascular periférica, lo que hace que aumente el aporte sanguíneo al músculo. ¿Qué otra más tenemos? La interleucina 15 o IL-15, ¿ya? También se produce o se libera principalmente a través del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la degradación proteica. ¿Se acuerdan que les comenté que cuando no encuentran más sustratos
para utilizar, cuando ya se acaban los sustratos disponibles para utilizar como la grasa, que es el segundo que se utiliza, empiezo a buscar qué otro sustrato puedo utilizar para generar energía, ATP, y lo que encuentro aquí, ¿a quién encuentro? Aquí. A las proteínas, y las proteínas las voy a sacar de los músculos, ¿ya? Y entonces esta interleucina tiene una acción protectora sobre los músculos, porque si yo empiezo a comerme, a degradar los músculos, todo mal, porque los músculos son los que me permiten el movimiento y lo que hemos visto que tienen muchas acciones. Por lo tanto, eso es cuando decimos o cuando se dice que hay que hacer dieta, pero también hay que hacer ejercicio, ¿no es cierto? Porque si yo hago dieta, restricción calórica, y empiezo a, el cuerpo necesita energía para funcionar, para hacer las actividades de la vida diaria, y entonces empiezo a utilizar los hidratos de carbono primero, las grasas primero, y después quizás no hay en ese momento disponible tanta la restricción energética, me he emocionado con la dieta, y entonces tengo que sacar combustible de algún lado y me empiezo a comer el músculo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la persona obesa hacen estas restricciones, que no comen nada en todo el día, solamente una lechuga, ¿no es cierto?, y un tomate, no hay proteína, además no hay aporte de proteína, entonces empiezo a degradar el músculo, y el músculo es el que me oxida la grasa, pues es el más importante, porque yo voy a poder quemar esa grasa que tengo de más en un obeso gracias al músculo. Entonces, si yo hago restricción calórica sin considerar que lo poco y nada que como, además tenga que ser también una interesante proteína, y además no hago ejercicio, no estimulo al músculo, empiezo a degradar ese músculo, y entonces después viene el efecto rebote, y ahora me cuesta más oxidar grasa porque ahora tengo menos capacidad, porque tengo menos músculo que tenía antes, porque me lo comí cuando estaba tratando de hacer esta dieta, esa dieta así drástica, ¿cierto? Bien, entonces esta interleucina 15 tiene un factor protector sobre esto, sobre destruir, ¿no es cierto?, las proteínas. Inhibe la degradación proteica, estimula la captación de glucosa, ¿no es cierto?, por parte del músculo, y facilita la oxidación del ácido graso. Esas son las acciones que tiene por un lado. Por otro lado, en el tejido adiposo contribuye a la lipólisis, que se degrade la masa grasa, e inhibe la diferenciación de los preadipocitos. En la formación de la grasa pasa por etapas, y antes de que se transforme en adipocito viene una etapa anterior que se llama preadipocito, y esta interleucina 15 detiene esa diferenciación para que los preadipocitos no pasen a transformarse en adipocitos, los deja ahí, estancados, ¿ya? La interleucina 15. Tiene el intestino delgado, también tiene acción, reduce la absorción de las grasas. ¿Qué pasa si yo me como un churrasco, ¿no es cierto?, con una harta mayonesa, harta grasa, y entonces lo digiero, ¿no es cierto?, pasa por el estómago, pasa por el intestino delgado, y esa grasa no se absorbe? ¿Qué va a pasar con la grasa? Se acumula. ¿Ah? No pasa de largo, pues el sistema digestivo entra y sale, pues, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el intestino delgado es capaz tiene que absorber, ¿no es cierto?, los nutrientes. La grasa igual es un nutriente, yo debería absorberla, pero si yo inhibo esa absorción, la grasa pasa de largo. Había un medicamento que estuvo de moda hace como 15 años atrás, yo creo, que se llama Celica, ¿ya? Y que la gente lo tomaba, y lo que hacía era eso, inhibir la absorción de la grasa. Entonces la gente, cuando comía un alimento rico en grasa, se tomaba el medicamento, o se tomaba el medicamento primero y después se comía el alimento rico en grasa, hacía de que cuando ese bolo y estos alimentos iba bajando, ¿no es cierto?, y llegaba al intestino delgado, el intestino delgado no se absorbía, porque evitaba de que esas moléculas de grasa se degradaran. El intestino delgado, para poder absorber, tiene que estar las moléculas muy pequeñitas, si no, no las puede absorber. Entonces, el Celica lo que hacía es que las moléculas se quedaran grandes. Entonces, cuando pasaban por el intestino delgado, el intestino era incapaz de absorberlas. Por lo tanto, pasaban de largo. ¿Y qué pasaba si pasaban de largo? La gente andaba defecando en cualquier momento, porque pasaba de largo y tenía que ir al baño corriendo, a veces no alcanzaba el gas. Las personas que consumían ese medicamento que hacía que el flujo de la grasa fuera rápido porque no era absorbido, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace la interleucina 15,
la lipogénesis, la formación de grasa. A nivel muscular, inhibe la degradación proteica muscular, protege los músculos, estimula la captación de glucosa y facilita la degradación de los ácidos grasos. Y el intestino delgado disminuye la absorción de las grasas. ¿Ya? Todo eso hace la interleucina 15, gracias a los músculos que cuando se contraen la liberan. Acá tenemos otra que no se llama como las demás interleucinas, es una mioquina, se llama factor neurotrófico, también conocido como BDNF. Y el músculo es capaz, por supuesto, porque es una mioquina, de producir esta sustancia gracias al ejercicio, gracias a la contracción muscular. Y los efectos que tiene incluyen mayor oxidación de grasa y disminución del tamaño del tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo puede aumentar porque aumenta el tamaño del adipocito o porque aumenta el número de adipocitos. Ya en este caso el factor neurotrófico actúa sobre la disminución del tamaño del tejido adiposo. Acá tenemos otro más conocido como LIF, que es el factor inhibidor de la leucemia. Su principal función es que se estimule la proliferación de células satélites que tienen relación con ese proceso adaptativo que hace que se genere la hipertrofia muscular. Todos los que van al gimnasio muscular a hipertrofiar, acá tenemos un fundamento del por qué al hacer ejercicio, porque justamente esta liberación se da más en ejercicios de fuerza, ¿ya? Y se libera esta mioquina que que es capaz, ¿no es cierto?, de actuar positivamente sobre la hipertrofia muscular. Entrenamiento de la fuerza, hipertrofia muscular, la LIF. Acá tenemos otro que es el factor de crecimiento fibroblástico 21 o FGF21. Y en este caso actúa, ¿no es cierto?, sobre el metabolismo de la glucosa. ¿Y qué es lo que hace? Reduce los valores plasmáticos en ellos, en el plasma, ¿no es cierto?, en la sangre, y también los triglicéridos, por un lado. Y también se ha encontrado que tiene acción tanto sobre la insulina y participación en el proceso de hipertrofia muscular, y provoca que haya una mayor utilización cuando necesito combustible, una mayor utilización de tejido adiposo. Esta es la FGF21. Mioquina también, que se acciona o se activa por la contracción muscular. Y finalmente tenemos a la glifatina, que se asocia a un efecto cardioprotector porque aumenta la sensibilidad a la insulina. Si aumenta la sensibilidad de la insulina, ya entendemos de que disminuye la glicemia en el plasma. Por lo tanto, el que haya glucosa en la sangre y el hecho de mantener una diabetes es nocivo para el corazón, ¿ya? Empiezan a deteriorarse los vasos sanguíneos, los nervios que accionan sobre el corazón. Por lo tanto, el hecho de que haya un aumento de la sensibilidad de la insulina que disminuye la glicemia plasmática es un factor cardioprotector porque disminuye la glicemia en la sangre. O sea, disminuye la glicemia. Bien, acá tenemos un monito, que le voy a sacar unas fotos, que es un resumen de las mioquinas que vimos hoy día y cómo se relacionan con las diferentes acciones, ¿ya?, sobre algunos órganos, algunos sistemas, ¿no es cierto?, sobre el tejido adiposo, sobre el músculo, sobre los hidratos de carbono, las grasas, el glucógeno, la glucosa, etc. Dudas, consultas, como dijo el compañero, el señor Barriga, hasta acá llega la materia de la primera prueba, lo que significa que todas las aulas que tengan relación con este tema, que recién lo vimos con el Yanko, son la aula 1. La aula 1 tiene que ver con estos temas que vimos hasta ahora, porque de la aula 2 hacia adelante son temas de la segunda prueba, ¿ya? Entonces toda la materia que se relaciona hasta acá, toda la materia de las aulas con esto, más lo que hayan visto con la Carolina en el laboratorio relacionado a estos temas hasta acá.
lo que era. La programación, la prueba está en octubre. Sí, igual. A ver, yo estoy, hoy día 28 de agosto me tocaba ejercicio, enfermedad y obesidad, enfermedad y diabetes. Eso lo vimos en las aulas, no lo he visto yo porque ando un poco atrasada. Pero en la próxima clase que teníamos que ver prescripción de ejercicio, vamos a ver eso, ejercicio, enfermedad, obesidad y diabetes, ¿ya? Junto con las aulas que faltan, y la clase siguiente vemos la primera clase de prescripción de ejercicio. Y luego la prueba está para el 9 de octubre, que es cuando nos rende. Acuérdense que ustedes La semana del 18. hicimos una clase adelantada, ya, esa es la del 24 de septiembre que está recuperada, y la del 1 de octubre que la vamos a recuperar en diciembre. Entonces, de ahí, después del 11 de septiembre, que es la semana antes de vacaciones de Fiestas Patrias, no nos vemos hasta el día de la prueba, que es el 9 de octubre. Ojo, sí, antes al tiro, recuerden que ustedes tienen un trabajo de exposición final, que ese trabajo de exposición final se va a relacionar los grupos a sus grupos de laboratorio. Ya están todos los grupos súper claros, definidos, cada uno sabe qué grupo tiene, todos están ya felices con esto. ¿Sí? ¿Cuántos grupos hay? Tres por laboratorio. Ah, ya está listo. ¿Quiénes son? Sí. Ah, perfecto. Entonces, si yo la próxima semana les traigo una hojita para que lo completen, no hay drama porque cada uno sabe qué grupo tiene. Sí. Ah, perfecto. Ya, eso es. Hernán. Desde que salga de la boca. La corta no me